I cannot decide which I like less, the swamps or the city. Both are full of parasites, reptiles, and slime. We're a long way east of land we know, far from real open country. There always seems to be more and more civilization. I want to get back in the open country of the West, or what's left of it, but well, even that ain't the way I remember it. Fue un novelista y guionista japonés conocido por sus obras de fantasía y suspenso. Es quizás más reconocido como el autor de las adaptaciones originales de Godzilla y su secuela, debido a su incorporación de vida marina mutada y criaturas desconocidas en sus escritos. Kayama fue reclutado en 1954 por el productor de Toho Tomoyuki Tanaka para refinar sus ideas para una película que involucraba a un monstruo gigante en un tratamiento de historia tangible, lo que finalmente se convertiría en Godzilla. El escritor volvería a trabajar para el siguiente proyecto kaiju de la compañía, Half Human. Sin embargo, debido al éxito de Godzilla, Half Human se retrasó a favor de una secuela de Godzilla, por la que Kayama también sería acreditado como guionista. Su último trabajo para Toho llegó en 1957, ayudando a Takeshi Kimura a adaptar la historia de Hojiro Okami para The Mysterians a la gran pantalla. Kayama continuó escribiendo esporádicamente hasta su muerte en 1975, a la edad de 70 años. Algunos lo consideran el quinto creador de Godzilla. Godzilla originalmente iba a expulsar rayos por la boca en lugar de su humeante aliento atómico en 2014. Originalmente se hizo este cambio para que fuera más realista, pero finalmente se optó por una versión más parecida a la de Toho. Como pueden ver, resulta bastante desconcertante la idea de Godzilla escupiendo rayos. Si esto hubiera sucedido, todos habríamos exigido una muy buena explicación. Tal vez en este escenario hipotético Godzilla Legendary hubiera obtenido el dominio de los elementos. Si se hubiera mostrado al ancestro de Godzilla en acción, sería épico que tuviera esta capacidad, ya que se le atribuía el título de El Señor del Rayo. En Destroy All Monsters hay una escena eliminada. Dicha escena consiste en el enfrentamiento entre Godzilla y Manda, mientras estaban bajo el control mental de los Kilarks, mientras los humanos contribuyen causando más destrucción. Es una escena muy breve pero interesante, porque nunca se mostró una pelea entre estos dos, y no, lo que vimos en Singular Point no puede ser considerado una pelea, y lastimosamente no hubo un enfrentamiento entre ellos en Final Wars. Manda junto con los Muans tienen mucho potencial que ojalá sea aprovechado. Se trata del verdadero nombre de los Warbats. Y eso sería todo. Para que esto no sea tan corto, les contaré unas curiosidades. Los Warbats tienen un rugido profundo y áspero idéntico al de Insectosaurus de Monsters vs. Aliens. Algunos de sus agudos chillidos suenan similares a los gritos de los Nazgûl o espectros del anillo en las películas de El Señor de los Anillos. Durante su lucha contra Kong, los Warbats emitieron brevemente un sonido idéntico al de los xenomorfos en la franquicia Alien. El látigo de Scar King está hecho de la columna vertebral de un Warbat. Una pieza de arte conceptual de Mad Millar muestra a Nozuki, una contraparte masculina desechada del Warbat, que habría tenido una cola eléctrica y alas prensiles. El asesinato del segundo Warbat por parte de Kong fue un homenaje a la escena del saco de dormir en Jason X. La anatomía serpenteante del Warbat y su táctica de constreñir su cuerpo alrededor de Kong se hacen eco de muchos otros enemigos serpenteantes de Kong, que se remontan al Elasmosaurus de la película original de King Kong de 1933. Casualmente, el Warbat se parece a las serpientes voladoras de Godzilla Defense Force. Por coincidencia, Warbat es también el nombre de un pastel árabe, así que sí, los Warbats son islámicos.
Going Godziland es una serie de 4 ovas educativas sobre el alfabeto hiragana, el conteo, la suma y la resta, lanzada en formato VHS en 1994 y 96. Además de Adventure Godziland, que es un programa de trivia creado para promocionar las películas Godzilla vs. Mothra y Godzilla vs. Mechagodzilla 2 en 1992 y 93, el programa fue diseñado como un concurso de preguntas y respuestas, con fragmentos de la película y a los miembros del elenco, incluyendo a las actrices que interpretaron a Cosmos. El programa presentó una canción sobre gimnasia llamada Godzilla Sofami Redo, que sonó durante varios episodios e incluso se incluyó en varios álbumes. Cada episodio duraba unos 15 minutos. Es un juego móvil desarrollado por Bandai Namco que se lanzó el 5 de octubre de 2015 para Android e iOS. Una entrada en la serie Super Robot Wars, se ha cruzado con numerosas franquicias japonesas, incluidas Godzilla, Evangelion, Metal Heroes, Super Sentai, Gundam y más. En el juego hacen aparición Miregoyi y dos Kiryus, ambos con el diseño de 2002, pero con la diferencia que uno posee la paleta de colores del EVA 01, además de carecer de sus lanzamisiles y propulsores. El artwork de Godzilla para este juego combina el diseño de Kiryugoyi con el coloreado de Miregoyi. Sin embargo, su apariencia coincide completamente con este último en el juego real. Por último, en Super Robot Wars sí aparecerá el Godzilla Ultima, así que se vienen unas épicas clases de física teórica. Otro de los oponentes más dignos para enfrentar al rey, que a diferencia de Gamera, quien fue creado para ser su competencia, la conexión que existe con Ultraman es que Tsuburaya fue co-creador de ambos, además que se reutilizaron muchos trajes de la era Showa para la serie, de Ultraman y Ultra Q como Mosugoji, Rodan, King Kong, Manda, Maguma, Odako, una larva de Mothra que terminaron descartando, por último y especialmente a Baragon, en quien me enfocaré después. Por desgracia, como ya dije, estos dos nunca se han cruzado y un combate entre estos titanes sigue siendo una fantasía, así que no queda más que conformarse con las peleas de Ultraman con Kiras y Gones. Sí. A mí tampoco me satisface. Crystalak es un kaiju cristalino que apareció en la versión de Wii del videojuego Godzilla Unleashed, así como en el juego de Nintendo DS Godzilla Unleashed Double Smash lanzado el mismo año. Crystalak se parece tanto a un gato como a un reptil, su espalda y su cabeza están cubiertas de afiladas espinas de cristal violeta, que también forman un mechón en su cola, las garras en sus extremidades, una armadura escamada en su vientre, su barba y el patrón en su pecho. También posee un pequeño cristal esférico amarillo en el patrón de su pecho. En su cara, brazos, torso y piernas, se ve carne escamosa blanca. Está agachado y encorvado. El nombre de Obsidius proviene de obsidiana, un tipo de vidrio volcánico. Fue elegido en una segunda encuesta de lectores de IGN después de que fuera votado para el juego, prevaleciendo sobre Pyrodora, Kazango, Dr. Joy y Volcanis. Durante la encuesta original, se le llamó Macmouth. Según el director de arte Robert Caracol, era una combinación de dos conceptos separados. El primero era una criatura rocosa y escarpada que era roca sólida. El segundo era más parecido al magma que fluye. Al final, se nos ocurrió una mezcla de las dos ideas, llegando a un monstruo que era un volcán andante. Poseía la dureza y la agudeza del granito sólido, pero también podía atacar usando el fluido fundido desde dentro de su cuerpo. El diseño de Obsidius no cambió mucho a partir de ahí. Su cuerpo robusto está compuesto de roca volcánica marrón y negra, mientras que el magma visible en sus articulaciones brilla de color amarillo y naranja. Sus únicos rasgos faciales son 3 cuernos rocosos en la parte posterior de su cabeza y una boca abierta, sin dientes y llena de magma. Alrededor de las articulaciones de Obsidius, la lava fluye a través de su armadura de piedra, lo que permite la articulación. De manera similar a Monster X, la cola de Obsidius se divide en dos cerca de su punta. Aquí pueden ver los primeros conceptos del diseño de ambos.
Ténebres es una novela gráfica francesa escrita por Fabien Bellman e ilustrada por el Duquer Asquet. Del género ciencia ficción medieval, que presenta a unos dragones de aspecto inusual, pues tienen directamente el aspecto de Scylla, salvo por detalles minúsculos sería un Scylla volador, lo cual realmente sería un concepto interesante para verlo de forma oficial. También parece que plagiaron moderadamente el aliento atómico de Shin, lo más probable es que tomaron el diseño de Scylla por su aspecto, similar al de un dragón o algo por el estilo, no tengo ni idea. Reptar es una evidente parodia de Godzilla. Debido a esto, Classic Supo fue demandado por Toho en 2002, ya que a Toho no le gustan en lo absoluto las parodias de Godzilla y le desagradan mucho. No es ningún secreto que Reptar es una parodia de Godzilla, como es muy evidente, incluso fue visto en un episodio protagonizando una película donde luchó contra un robot doppelganger de sí mismo, como una parodia de Mechagodzilla, y un pterodáctilo gigante, una parodia de Rodan. Dada la popularidad de Rugrats, Reptar llamó la atención de la gente de Toho. Las apariciones de Reptar en la serie disminuyeron, pero Nickelodeon ya disfrutaba de las ventajas de la mercancía de Reptar. Reptar terminó siendo una versión amigable de Godzilla, y aunque fue una divertida adición a Rugrats, es comprensible que Toho decidiera hacer algo al respecto. Viéndolo desde el punto de vista lógico, es solo cuestión de tiempo para que alguien más tome el lugar de Godzilla, teniendo en cuenta que no es precisamente joven, y tantos cambios en su fisiología tarde o temprano deberían cobrarle factura, y el candidato más apropiado para ocupar ese puesto es el buen Kong, al ser el más fuerte aliado de la humanidad, y con las mejoras que le fueron otorgadas, sería capaz de equiparar a las amenazas venideras, pero claro, eso sería hablando desde el punto de vista lógico, así que puede que esto se complique un poco, y no veamos al rey de los Kongs como el principal defensor de la Tierra al menos por una temporada. Esta fue la cuarta y última de las 4 películas de Godzilla presentadas por el diseñador de monstruos de la era Heisei, Kaori Kamihiku, mientras también trabajaba en Godzilla vs. Barubaroi. Su dibujo de Super Naked Godzilla muestra un Godzilla muy mutado, con placas dorsales que se parecen más a las aletas de un tiburón y una piel que parece estar desmoronándose. La trama consiste en que cuando se crea un Godzillasaurus aún más mutado a partir de pruebas nucleares, Godzilla se enfrenta a él en la ciudad rusa de Vladivostok. Esta es toda la información disponible de este proyecto, que es otro de los conceptos de Godzilla vs. Destoroyah. Este es uno de los proyectos desechados más extraños que se han hecho. La trama va de cómo el comisario Gordon junto con su hija Bárbara estaban en un barco de lejano oriente. Posteriormente un maremoto vuelca el barco. Dicho maremoto fue causado por Klaus Finster, un meteorólogo alemán que se oculta en el monte Fuji y quien posee el control de Godzilla con el objetivo de destruir Japón. Luego de que el dúo dinámico se pone al tanto de la amenaza y toman un tren bala a Osaka, donde el plan era llamar al rey con un llamado de apareamiento para posteriormente dejarlo inconsciente y enviarlo al espacio. Luego de poner el plan en marcha, Batman mata indirectamente a Finster. Luego de una pelea, el cruzado de la capa termina escalando a Godzilla y atando una bomba en su cuello, noqueándolo, y los japoneses terminan creando un cohete y enviando a Godzilla al espacio. Y ya, en vez de enfrentarlo con un mecha, o con un ataque en conjunto con los artilugios del encapotado, bastó con una simple bomba para dejarlo fuera de combate. Sé que los estándares de la era Showa no eran los más altos, pero creo que esto ya es demasiado, y eso que apenas estamos comenzando. Es imposible hablar de este traje sin mencionar su respectivo filme, pues se complementan entre sí. Se trata de la versión estadounidense original, no hecha de Godzilla Right Sagen, llamada The Volcano Monsters. Toho modificó el traje de Yakusugoji, el de Anrirus, y lo transportó a Estados Unidos, ya que esta versión iba a presentar nuevas imágenes de kaijus para la película, debido a que esta versión tenía una trama diferente.
Desafortunadamente, ambos trajes terminaron perdiéndose en el mar en medio del transporte, lo que provocó que se cancelara el lanzamiento inicial en Estados Unidos hasta que Warner Bros. Retomó la película y la dobló con el título Gigantes de Fire Monster. Antes que nada debo aclarar lo hilarante que resulta la simple idea de que Toho gasté el más insignificante atisbo monetario para obtener los derechos de Zilla, cuando simplemente los obtuvieron cuando el contrato con TriStar expiró. Ahora, yendo al meollo del asunto, como Toho repudia cualquier parodia o alusión a Godzilla que lo deje en mal lugar, agrego a Zilla en Final Wars para mostrar quién es el verdadero rey y para darle el gusto a los fans. Hace referencia a la gente que se dedica a establecer un nivel de poder de cada personaje ficticio desde los más desconocidos hasta los más normeados, en este caso centrándose en los kaijus de la saga, principalmente los más populares, y las versiones de Godzilla más destacables. Si a alguien le interesa este submundo, les recomiendo encarecidamente el canal de Vortex de Icon, de los pocos que hace que este tema parezca interesante. Es el traje utilizado en las películas de Godzilla vs. Mothra y Ghidorah, el monstruo de 3 cabezas. También apareció en algunas escenas acuáticas en Evira, Horror of the Deep. El traje fue prestado a Tsuburaya Productions para su serie Ultra Q, donde se convirtió en el monstruo Gómez. Su cuerpo fue unido posteriormente a la cabeza de Daisen Sogoji para representar a Jiras en Ultraman. Considerado ampliamente como uno de los mejores trajes de Godzilla de todos los tiempos, el cuerpo del traje Mosugoji era elegante y con forma de campana, con un esternón y rodillas pronunciados. Las manos presentaban garras delgadas, afiladas y amenazantes con los dedos separados. Las placas dorsales eran casi idénticas a las del traje Kingoji. Los rasgos faciales estaban definidos, con cejas pronunciadas y ojos grandes y de mirada enojada. Los ojos del traje podían moverse, aunque una escena en la película muestra a Godzilla sin pupilas porque los ojos giraban hacia arriba. Durante la película, la mandíbula superior del traje se tambalea notablemente cuando está en movimiento. Esto se debe a que el traje se dañó durante el rodaje de la escena del castillo de Nagoya. Haruo Nakajima tropezó en el set mientras se filmaba la escena, lo que destruyó no solo el atrezo del castillo de Nagoya, sino que dañó el traje, aplastándole varios dientes y rompiéndole la mandíbula. Sin embargo, Eiji Tsuburaya quedó impresionado con las imágenes y decidió reparar el traje y mantener la escena en la película. En Ghidorah, el monstruo de 3 cabezas, el traje Mosugoji recibió una nueva cabeza con diferentes rasgos faciales. Se insertaron ojos móviles, se redujeron el labio superior y los dientes y se alargó la lengua, pasando la fila inferior de dientes. Esto se hizo debido al daño que la cabeza del traje había sufrido durante la película anterior, principalmente las escenas en las que Godzilla se estrelló de cabeza contra el castillo de Nagoya y más tarde cuando su cabeza se incendía brevemente. Este traje también se llama Sandai Kaiju Goji. Una historia que aparece en The Godzilla Comic y una que es particularmente extraña. Un maestro de las artes marciales aprende una técnica especial para matar a Godzilla. Contra todo pronóstico, la técnica funciona y Godzilla muere, aunque a costa de su propia vida, dejando viuda a su esposa embarazada. Poco después de que nazca el niño, comienza a comportarse de manera extraña y revela que en realidad es Godzilla reencarnado en forma humana antes de atacar a su madre. A partir de ahí, la historia da un extraño paseo por el mundo espiritual. Estoy seguro de que cuando me hice fan de Godzilla no esperaba descubrir algo remotamente similar a esto, pero henos aquí. Es un juego de lucha de kaijus desarrollado y publicado de forma independiente por el estudio malasio Passion Republic Games. Se lanzó para Windows, PlayStation 4 y 5 el 5 de agosto de 2022, y para las consolas Nintendo Switch y Xbox el 3 de agosto de 2023. Hasta ahora también se han lanzado 5 paquetes de contenido descargable.
2 agregan personajes de la franquicia Godzilla, 2 agregan personajes de la serie Ultra, el segundo basado específicamente en la película Ultraman Rising, y 1 agrega 2 personajes originales. Los kaijus que aparecen son Godzilla, Gigan, Destoroyah, Mechagodzilla, Ghidorah y Ghidorah. Aún así, un enfrentamiento entre el titán de la luz y la forma de vida definitiva no es posible por fortuna para mis ganas de matarme. Durante la producción de Ultra Q en 1966, Eiji Tsuburaya no ocultó que estaban usando trajes de los estudios Toho. A medida que avanzaba el programa, Tsuburaya quería que Gómez regresara, pero debido a que el traje se envió de regreso a Toho, los ejecutivos enviaron el traje de Baragon al set de Ultra Q. Esta fue la primera vez que Baragon se volvió uno con la serie Ultraman, convirtiéndose en el monstruo Pagos. Cuando terminó la serie Ultra Q, el traje de Baragon fue sacado del almacén para el tercer episodio de Ultraman, ganando una nueva cabeza, una capa de pintura amarilla para su espalda y una aleta verde en su trasero. Baragon fue bautizado como el monstruo invisible Neronga. Neronga fue un monstruo único, destruido por el ataque característico del héroe titular, pero este no fue el final de la carrera de Baragon. Posteriormente se reutilizó el traje de Baragon para el episodio de Lawless Monster Zone, donde se usó para el monstruo subterráneo, Magular. El tiempo en pantalla de Magular fue breve, siendo eliminado por una simple granada bien colocada de la patrulla científica, y el monstruo nunca llegó a pelear con Ultraman o el villano del episodio, Red King. La última vez que sacaron a Baragon del almacén fue cuando Tsuburaya planeó revivir al monstruo Pagos para un episodio basado en Uranium. Sin embargo, la cabeza de Pagos fue masacrada para crear la cabeza del caballo dragón Dodongo, por lo que Tsuburaya decidió simplemente reutilizar la cabeza de Neronga / Magular. Al quitarle las púas a Magular y usar 6 pétalos plateados gigantes para ocultar la costura alrededor del cuello, nació Gabora. Después de su uso como Gabora, el traje volvió a ser de Neronga para apariciones públicas, sin sus astas. A causa de que los planes para reutilizar el traje de Baragon cambiaron completamente, quedó en el almacén de Tsuburaya por 2 largos años, llenándose de moho y polvo hasta que la Toho lo rescató, y el resto es historia. Así que demos un minuto de silencio por la bestia sagrada de Yamato. Es un cortometraje de fans dirigido por John Carpenter. Es un crossover entre Godzilla y Gorgo, el monstruo gigante de la película homónima. Nunca ha tenido un estreno oficial desde que Carpenter lo creó durante sus primeros experimentos con efectos visuales en la década de 1960. Después de 1961, Carpenter hizo varias películas de 40 minutos, entre ellas Gorgo vs. Godzilla. Se desconoce la fecha exacta de rodaje. La literatura indica que Carpenter hizo Gorgo vs. Godzilla mientras estudiaba en la Universidad del Sur de California. Según IMDb, la película se hizo en 1969. En Gorgo vs. Godzilla, así como en otras películas de los años 60, Carpenter experimentó mucho con una variedad de efectos especiales. Utilizó la fotografía stop motion inspirada en el estilo de Ray Harryhausen, la perspectiva forzada y la proyección de fondo. Gorgo vs. Godzilla nunca se ha exhibido en cines ni se ha estrenado en video. En 2003, Carpenter declaró que nunca mostraría esta ni sus otras primeras películas a nadie porque eran devastadoramente malas. Es una organización terrorista que aparece en Evira, Horror of the Dead. Se desconoce el tamaño y los orígenes del Red Bamboo, pero al menos una parte de la organización se estableció en la isla Leche en el Pacífico Sur, que utilizaron para fabricar armas nucleares. Los desechos nucleares producidos por las operaciones del Red Bamboo crearon inadvertidamente al monstruo Evira y un cóndor gigante. Para proteger su barco de suministros de ser destruido por Evira, el Red Bamboo desarrolló un fluido a partir de las frutas de la isla Leche que repelía al monstruo crustáceo.
Para producir el fluido en grandes cantidades, el Red Bamboo tomó como esclavos a la población nativa de la isla Infant para que lo produjeran. Esta organización está realmente determinada a provocar caos y esclavitud siempre que se vean beneficiados sin importar el sufrimiento ajeno. Esto nos demuestra que aún sin ser gusanos metálicos, cucarachas gigantes o hombres simio, en ocasiones el mayor peligro para tu vida es tu propia especie. La narración de apertura sitúa el filme a finales del siglo XX, así que efectivamente esta película se encuentra al final de la era Showa con King Ghidorah derrotado y todos los monstruos viviendo tranquilos en su isla, y como ya dije en esta línea de tiempo Minilla eventualmente se alzará como el nuevo rey y como no parece que fuera a aparecer otro Ghidorah las cosas pintan muy bien. En 1992 un traje de Godzilla de 13 pies de largo fue robado de un departamento de efectos especiales y fue arrojado en la orilla del lago Okutama. Una mujer japonesa descubrió el traje mientras caminaba por la playa y notificó a las autoridades. Toho Studios pudo recuperar el traje. Este incidente causó revuelo, ya que el modelo valía una cantidad significativa y era parte de una nueva película de Godzilla en Japón. El traje Godzilla B de 1991 le fue robado a Toho antes de que comenzara el rodaje de Godzilla vs. Mothra. El traje Hokkaido Gidogoji fue robado pero luego encontrado y colocado en un carro para su recuperación. Por último, el traje de Godzilla 84 fue robado sin dejar rastro de su paradero. Todas las etapas de Ghidorah comparten múltiples características comunes. Todas tienen superficies grises, similares a algas marinas, e iris grandes, dorados y negros, con esclerótica roja. Estos ojos están colocados de manera que parpadean hacia los lados. En sus etapas inicial y acuática, Ghidorah se parecía a un renacuajo. En su etapa de aterrizaje, adoptó una forma de reptil cuadrúpedo. Su etapa de vuelo era como un platillo volante, y su etapa perfecta adoptó una forma humanoide similar a su etapa de aterrizaje. El Ghidorah de Godzilla Final Wars tiene un cuerpo gris oscuro con tubos rojizos que sobresalen de él. Es considerablemente más delgado que la Ghidorah original, con patas más perceptibles y menos protuberancias similares a algas marinas en su cuerpo. El brazo izquierdo de Ghidorah también posee una extensión larga similar a un látigo. El Ghidorah de 2004 solo aparece en una única forma que se asemeja a la etapa perfecta de la Ghidorah original, y se desconoce si posee otras formas. Según una entrevista con Yoshimitsu Banno por la revista japonesa Eiga-io, los ojos de Ghidorah fueron modelados a partir de vaginas. En Godzilla Final Wars, esta alusión se atenúa significativamente, y sus ojos están inclinados y por lo tanto no tienen el mismo parecido. Por cierto, para los que no sepan, Godzilla le arrancó los globos oculares a Ghidorah cuando lo derrota, pese a ser blancos en vez de rojos. Es un videojuego de lucha en 2D desarrollado por Alpha System y publicado por Toho para la Super Famicom, lanzado el 9 de diciembre de 1994. Es la secuela de Godzilla para Turbo Duo y TurboGrafx CD. Aunque el juego nunca se lanzó fuera de Japón, una vista previa en inglés le dio el título Godzilla Monster Super Battle. Se planeó lanzar una versión estadounidense del juego llamada Godzilla Destroy All Monsters en abril de 1995, pero nunca se lanzó. Cada kaiju tiene una variedad de ataques especiales, estándar y únicos, y la capacidad de bloquear. Los ataques estándar incluyen ataques físicos ligeros y pesados, puñetazos, patadas, etc. Y diversos grados de ataques basados en energía, un ataque de carrera y un ataque de agarre. Cada kaiju también parece tener la capacidad de aturdir al oponente con un fuerte rugido. A medida que se asesta una sucesión de golpes, el kaiju brillará en rojo, lo que permite desatar un poderoso supermovimiento. Los kaijus pueden usar sus ataques de proyectiles para bloquear los proyectiles que se aproximan, de forma similar a Street Fighter 2, y a veces los dos chocan en un breve encuentro de prueba de fuerza.
El roster contaba con Godzilla, Anguirus, Ghidorah, Gigan, Megalon, Mechagodzilla, Biollante, Mothra, Mechagodzilla 2 con su modo Super, y la Gotengo. Pese a que mencioné previamente este filme como inspiración para Godzilla, hay otros detalles que amerita mencionar, aunque la película aún no se había estrenado en Japón cuando Tomoyuki Tanaka se le ocurrió la idea de Godzilla, estaba al tanto de su éxito en los Estados Unidos, incluso tituló su propuesta inicial para la película como el monstruo gigante de 20.000 millas de viaje submarino. El tratamiento original de la historia de Shigeru Kayama incluía una escena en la que Godzilla atacaba un faro, aunque Ishiro Honda y Takeo Murata la eliminaron en sus revisiones. Al igual que el Redosaurus, Godzilla era un dinosaurio despertado por pruebas nucleares, que hundía barcos pesqueros antes de llegar a tierra en una ciudad importante. Pero, mientras que el Redosaurus planteaba una amenaza, principalmente debido a la antigua enfermedad que propagaba, la amenaza de Godzilla provenía de su tamaño imposible, su aliento atómico destructivo y su inmunidad a las armas modernas. Godzilla también contenía un mensaje antinuclear mucho más directo que el de The Beast from 20,000 Fathoms. Se podría considerar al Redosaurus como el padre de Godzilla. Las películas crossover de Godzilla y Gamera, apodadas Godzilla vs. Gamera, fueron planeadas por Daiei en la década de 1990 y por Kadokawa en 2002, pero nunca se produjeron. Según el autor Masumi Kaneda, el presidente de Daiei, Yasuyoshi Tokuma, mencionó la posibilidad de una película que enfrentara a Gamera contra el monstruo Godzilla de Toho durante la primera conferencia de prensa de Gamera de Guardian of the Universe de 1995. Según se informa, Tokuma se acercó a Toho con una propuesta para una película coprotagonizada por los dos kaijus, pero su muerte en los 2000, y el posterior declive de Daiei, impidió que las discusiones continuaran. Sin embargo, tras la adquisición de Daiei por parte de Kadokawa Corporation en julio de 2002, el presidente de Kadokawa, Kazuo Kuroi, anunció en noviembre que la compañía estaba considerando proyectos basados en antiguas propiedades de Daiei, a saber, una nueva versión de Daimajin y una película de Godzilla vs. Gamera. Según Sky-Fi Japan, Toho fue contactado una vez más, pero rechazó la idea. Toho finalmente produjo el resto de la era Millennium de la serie Godzilla hasta 2004, y Kadokawa produjo Gamera de Brave en 2006. Shusuke Kaneko, director de la trilogía Heisei de Gamera y Godzilla, Mothra and King Ghidorah, Giant Monsters All Out Attack, expresó su interés en dirigir una película de este tipo en 2007, y le dijo a The Brooklyn Rail que su proyecto soñado sería Gamera vs. Godzilla, pero admitió que sería difícil tener una coproducción entre las dos empresas. Cuando se le preguntó al exproductor de Toho Shogo Tomiyama sobre el concepto de una película de Godzilla y Gamera en una entrevista de 2021, opinó: quizás los fanáticos de Godzilla o Tokusatsu querrían verla, pero no habría ningún beneficio para los cineastas en hacer esta película. Es un mini jefe que aparece en Terraria durante el evento del eclipse solar, es el enemigo más fuerte de los que aparecen en susodicho evento, al igual que el nombre tiene un aspecto similar al de Mothra, y también comparte la característica de generar crías que la ayudan a defenderse, es una referencia muy buena, como tienen acostumbrado a hacerlo en Terraria. Rockmutul es un kaiju de 6 patas, sin usar de la película Godzilla de Legendary Pictures de 2014. Rockmutul se parece a un Ankylosaurus o Anguirus, debido a las púas que recorren su espalda y su apariencia acorazada. Tiene un cuerpo aerodinámico de cocodrilo y púas en su cola que se parecen más a las de un Stegosaurus. Pterodáctil es un kaiju alado sin usar de igual forma. En 2014, el arte conceptual del pterodáctil fue presentado por Josh Mitzi al comienzo del desarrollo de Godzilla. Se desconoce su relación con el otro monstruo no utilizado diseñado por Josh Mitzi para la película. Los oponentes de Godzilla en la película terminaron siendo los Muto, uno de los cuales tenía alas. ¿Se imaginan que este par hubiera sido la versión de Anguirus y Rodan del Monsterverse?
Qué bueno que los descartaron. Por último tenemos a Vishnu. O Talagan. O un extraño monstruo muerto. Se sabe muy poco sobre este kaiju. Tuvo su única aparición en el tráiler de la Comic Con de San Diego de 2012 para demostrar que iban a haber más kaijus aparte de Goyle. Es triste pensar que fue creado solo para morir. Heritage, originalmente titulada Godzilla Heritage, es una película de fans de Godzilla financiada colectivamente, producida y dirigida por Greg Hayes, escrita por Marisa Leto, Val Roder y Tim Schafer a partir de una historia de Schafer y Hayes, con efectos visuales de Christopher Plummer y Aaron Powell. Producida por Perception Entertainment y Vintage Real Productions en asociación con Luna Digital Ltd. El proyecto fue planeado como un largometraje, pero llamó la atención de Toho, quienes expresaron su preocupación de que crearía confusión. Después de recibir la lista de restricciones del estudio sobre cómo podían proceder con la película, los realizadores eligieron convertir un avance de 20 minutos destinado a asegurar más fondos en un cortometraje que serviría como producto final. Se lanzó en línea exclusivamente para los patrocinadores de Kickstarter el 10 de abril de 2020. Pese a las razones de Toho para interferir en este proyecto, la verdad es que fue un golpe bajo para los realizadores y para los fans. Probablemente el tema del que menos se habla, porque, sinceramente, ¿quién se tomaría el tiempo de saber el género de X Kaiju cuya característica principal es pegar guamazos y romper maquetas? En este punto pasaré por alto a Goyi porque su género es totalmente irrelevante desde siempre, con la única excepción de que Tanaka mencionó que tal vez Shodai Goyi era hembra, lo cual provocó la especulación de que Shodai junto con Yakuzu Goyi fueron pareja, lo que indicaría que Minila sí es su hijo biológico. Pero ya ustedes juzgarán. En primer lugar tenemos claramente a Mothra, de hecho todas las Mothras a excepción de Leo y Batra. Luego está Biollante, Ghidorah original, el de Final Wars no, la Rodan hembra del filme original, Megagirus, Femuto y Muto Prime por obvias razones, Faller Rodan, Esquila, Tiamat, Shino, Madre Gigarian, Lady Gigana, Girly Garlin. Un caso especial sería Destoroyah, quien no posee género al ser múltiples individuos quienes lo conforman, más un largo etcétera. También está el caso de Manda, que es extremadamente ambiguo, porque antaño se le retrataba como masculino, sin asegurar nada, y los fans de la noche a la mañana empezaron a decir que es hembra, lo cual es extraño, pero ustedes tendrán la última palabra. En el doblaje estadounidense, todas las referencias a instancias en las que se menciona a Venus se reemplazan por personajes que describen los mismos eventos tomando lugar en Marte. Probablemente fue a causa de la extraña obsesión que tienen los gringos con hacer películas relacionadas con ese planeta. Efectivamente existen dos King Kongs en la era Showa, siendo el de Godzilla vs King Kong y el de King Kong Escapes. Incluso se les considera la primera y segunda generación de Kongs respectivamente, ambos con distinto tamaño y distinto destino. Del mismo modo pasa con los dos Gorosaurus. Si se preguntan cómo es posible que el segundo King Kong exista, pues claramente el primer King Kong se reprodujo a partir de la mitosis. En la novelización de Godzilla vs King Ghidorah se menciona que los Futurians descubrieron el cadáver preservado de un King Ghidorah en la superficie de Venus, y a base de eso utilizaron su material genético para diseñar a los Dorats y usarlos para revivir a King Ghidorah. Como no fue mencionado en el filme, queda libre la interpretación si es canon o no. También es interesante pensar que tal vez era un ejemplar más poderoso de su especie, quizás un Grand King Ghidorah o algún espécimen similar. La idea de un hijo de Godzilla se consideró 3 años antes de que comenzara la producción de la película. Un precursor de Minilla que utilizó este concepto fue desarrollado por Kazuo Kiba en un guión para una película de 1967 titulada Dos Godzillas, Japón SOS, donde un Godzilla juvenil de piel azulada y 30 metros llamado Godzilla Jr. amenazaría a Japón junto con el propio Godzilla. A diferencia del gentil y manso Minilla,
que nació de un huevo en pantalla y fue retratado con una caracterización muy humanizadora, Godzilla Jr. emergió del mar y mantuvo una presencia relativamente seria como amenaza para Japón. Godzilla Jr. también cazaba mejillones gigantes por su cuenta en el océano, aunque necesitaba la ayuda de Godzilla cuando las almejas se volvieron demasiado para el joven monstruo. Una técnica muy usual en los inicios era la reutilización de metraje para facilitar las escenas de destrucción. Algunos casos a mencionar son Godzilla Rights Again, Ghidorah the Three-Headed Monster, Invasion of Astro Monster, Gojira y Rodan. Desconozco en cuántos filmes más ocurre esto, pero lo más probable es que en varios. Tampoco estoy seguro de cuál fue la última película en la que se utilizó y hasta qué punto en la filmografía se reutilizaron escenas. Las acompañantes de Mothra, las Shobijin, aparecieron junto a la protectora de la Tierra durante toda la era Showa, a excepción de Destroy All Monsters donde las gemelas no aparecen en toda la película y parece que no existe ninguna explicación del por qué, pero los fans llegaron a la conclusión de que no aparecen porque solucionarían el conflicto muy fácilmente, por lo que se entiende que no hayan aparecido. Las películas de kaiju suelen explorar temas de la naturaleza, el poder destructivo de las emociones y los peligros de las armas nucleares. También pueden reflejar las cuestiones sociopolíticas de su época, como la contaminación, la corrupción corporativa y el nacionalismo. El Godzilla Heisei es la única versión que posee una, entre comillas, familia, a diferencia de las demás que tienen solamente un hijo, o a veces ni eso. Todo empieza con un común y alegre Godzillasaurus, que fue bombardeado sin querer y se transformó en Godzilla, para luego, gracias a los experimentos del Dr. Genichiro Shiragami, Godzilla se enteró que tenía una hermana llamada Biollante, que poseía su ADN. Por desgracia ella decidió acabar consigo misma. Después Goji fue a reclamar un nuevo que le pertenecía, pero este ya estaba bajo el cuidado de Rodan, quien fungía como madre adoptiva. Luego de ser secuestrado y eclosionar en cautiverio, Junior se encariña con uno de sus captores, Azusa Goji, quien terminó criándolo cuando este recién había nacido. Luego dejan que Junior se vaya con Godzilla, quien tuvo que casi morir para poder ver a su hijo. Ahora aquí está la duda de si fueron las células de Biollante las que crearon a Space o si fueron las células que Mothra llevó involuntariamente al espacio. Así que haré como si la versión de Mothra es la real, ya verán por qué. Posteriormente Junior se encontró con su recién descubierto tío, Space Godzilla, quien lo secuestra, hasta que Godzilla aparece, matando a su hermano y para finalizar Godzilla fue asesinado dejando a su hijo como el último miembro de la familia y haciendo que madurara de golpe. Si se preguntan por qué dije que Space era el hermano de Goji, fue porque sería muy cruel que Godzilla lo matara si este fuera su hijo o sobrino, sin mencionar que el Godzilla Heisei quizás sea descendiente de Shodai Goji. Ha habido muchos actores que han aparecido en más de un filme de la saga, como claro ejemplo está Megumi Odaka, quien aparece en casi toda la era Heisei, Raymond Burr, Momoko Kochi, Takashi Shimura, Yumiko Shaku y Hiroshi Koizumi, sin mencionar a la Santa Trinidad. Estos serían los ejemplos más destacables, pero quizás habrá más. Se trata de un conjunto de 6 cuentos cortos publicados en la revista Terebi desde octubre del 72 hasta marzo del 73. Estos cuentos narran cómo Godzilla viajó a través del mundo, derrotando a las amenazas que se cruzaban en su camino como Gorosaurus, Ghidorah, Manda, Gesora, Varan, Dogora, entre otros, pero no como de costumbre, sino que conscientemente ayudando a los humanos. Por así decirlo, esta es la versión más noble jamás vista de Godzilla. Es una serie de manga escrita e ilustrada por Jun Ishiguchi. Ha sido serializado por Akita Publishing en la revista Young Champion y en el sitio web de Young Champion desde el 27 de mayo de 2025, JST. Presenta el nuevo monstruo alienígena Volga, diseñado por Hiroshi Maruyama de la famosa serie Ultra.
Describe a Godzilla como una entidad que protege la Tierra de amenazas cósmicas, específicamente de un nuevo kaiju llamado Volga, proveniente del espacio exterior, con la ayuda de una entidad similar a Gotengo. El manga se anunció con un tráiler que se estrenó en el G-Fest 2024 el 3 de noviembre de 2024. El tráiler fue dirigido, editado y narrado por Shogo Kiyosu, con las voces masculina y femenina de Yota Mori y Yuchi Tose, respectivamente. Su título utilizó fotografía de acción real. Las representaciones tridimensionales de los personajes, Gojira, fueron creadas por Yusuke Miki y filmadas por Koichi Noguchi. Es una compañía de doblaje con sede en Hong Kong fundada por Rick Thomas y contratada por Toho para doblar al inglés al menos 5 de las películas de kaijus que produjeron en la década de 1990. Omni Productions no aparece acreditada en ninguna de estas películas. La única evidencia de su participación proviene de publicaciones en internet realizadas por el actor de voz Craig Allen, así como de la correspondencia posterior con él por parte del historiador de kaijus Steve Rifle. Toho tuvo un contacto mínimo con Omni Productions después de encargar cada doblaje. Como explicó el actor de doblaje Craig Allen: me declararé culpable de los cargos de falta de familiaridad con la historia de cada película. Todo lo que el guionista inglés recibe es una traducción del japonés, no hay ninguna explicación sobre el contexto o la historia de las películas ni nada por el estilo. Así que a veces no comprende completamente lo que se supone que está sucediendo, y a veces tenemos que hacer cambios de último minuto en el guión en el estudio. Sé que a veces nos equivocamos en los detalles. Como resultado, hay numerosos momentos a lo largo de los doblajes de Omni Productions donde los nombres y los diálogos se alteran significativamente. Se refiere a que Sil Rodan, que aparece en Ghidorah the Three-Headed Monster, es uno de los dos que aparecen en la película original o es la cría de este par. Al final del filme del 56, se muestra que ambos Rodan mueren consumidos por la lava, así que por lógica es la cría quien se quedó a vivir en el volcán hasta alcanzar la mayoría de edad. También cabe mencionar que se desconoce si las películas individuales son canon con las películas de Godzilla o no. Tal y como acabo de mencionar, los fans especulan si las películas individuales son canon con la saga de Godzilla o no. Mothra es quien más fácilmente podría formar parte del canon. En el caso de Rodan es más difícil asegurarlo. En el caso de Varan, Manda y Baragon solo hacen un cameo en Destroy All Monsters. El Gorosaurus de King Kong Escapes no tiene nada que ver con el del 68, y en sí esta película difícilmente es canon. Personalmente me gusta pensar que todas forman parte del mismo canon, eso le daría fuerza como universo cinematográfico. La única que no forma parte del canon afortunadamente es All Monsters Attack. Mothra fue concebida por primera vez en la serie de enero de 1961 de Luminous Fairies and Mothra por los autores Shinichiro Nakamura, Takehiko Fukunaga y Yoshi Ota, a quienes Toho les había encargado escribir el esquema de una futura película. El país ficticio es Rolísica. El país es una combinación de Estados Unidos y Rusia, y se presenta como una superpotencia capitalista. Rolísica es el hogar de los villanos de la película, quienes son retratados como egoístas y explotadores. La pistola de rayos atómicos del país parece violar los principios no nucleares de Japón. Al final de la película, si bien Godzilla sale victorioso, la contaminación desenfrenada que continúa significa que la aparición de un segundo Ghidorah puede no estar fuera de cuestión. Esto evidentemente muestra cómo Yoshimitsu Banno se había divertido mucho al hacer este filme, y ni corto ni perezoso ya estaba planeando la secuela, la cual, como ya vimos previamente, nunca se concretó. La energía Kaiser te otorga la capacidad de controlar cosas con base M, a excepción de otros Kaisers. Esto se demostró cuando el líder Xilien tomó el control de los Kaijus y los soldados mutantes, a excepción de Ozaki. Otras habilidades de los Kaisers parecen ser reflejos y velocidad mejorados.
En un momento de Godzilla Final Wars, Ozaki logró redirigir una pared de ráfagas láser. También pudimos ver que esta energía sirve para potenciar el poder de los kaijus, como vimos al final de la película, permitiendo que Godzilla use el aliento de calor espiral como su ataque definitivo. A pesar de que el mayor exponente de reproducción asexual es Scylla, quisiera enfocarme en Shin, quien también posee esta capacidad. Las células que se desprenden del cuerpo de Shin continuarán regenerándose, potencialmente creciendo hasta convertirse en organismos completamente funcionales, y permitiendo que Godzilla se propague por todo el mundo. Además, al final de la película, se muestra que la siguiente etapa de evolución de este Godzilla es un grupo de humanoides de tamaño superior al humano, quienes se congelaron mientras intentaban desprenderse de la punta de su cola. Pero sobre eso hablaremos a continuación. Después de que Godzilla fuera congelado por coagulante para la sangre, pequeñas criaturas humanoides con dientes afilados y placas dorsales intentaban separarse del cuerpo de su progenitor, lo que sugiere que estaba en proceso de evolucionar hacia un ejército de formas similares a las humanas, que eran capaces de combatir a estos mismos. La idea de la quinta forma de Shin es interesante, pero a muchos fanáticos no les gustó la idea de que un ejército de Godzillas humanoides fuera el siguiente paso lógico en la evolución del kaiju. Los puristas de Godzilla sintieron que las criaturas de la quinta forma no se parecían demasiado a Godzilla y que cualquier secuela futura de Shin Godzilla podría reemplazar a Godzilla con su engendro humanoide del infierno. Con Toho afirmando que Shin Godzilla no tendría una secuela, los tradicionalistas pueden estar seguros de que no verán un ejército de Godzillas humanoides apoderándose de Tokio en el corto plazo. Sin embargo, entre Monsterverse y Godzilla Minus One, siempre existe la posibilidad de que la quinta forma de Shin Godzilla resurja. En las eras Heisei y Millennium mencionaron las células G en algunas ocasiones, es el ADN de Godzilla, como las muestras de piel que inician la trama de Godzilla vs. Biollante y engendraron a Space Godzilla. Son conocidas por sus propiedades altamente regenerativas y su extraordinaria durabilidad. Similar a estas es el organizador G1, que permitió a Orga mutar, intentando volverse un clon de Godzilla. Es un híbrido kaiju, humano, Godzilla, un mutante gigante creado por Shigeru Mizuki, que apareció por primera vez en el manga kaiju de 1958 Monster Raban. Raban parece un dinosaurio, tomando muchas cualidades de Godzilla, cuya sangre se utilizó en la creación de Raban. El cuerpo de Raban está cubierto de rayas oscuras y onduladas, así como manchas en la frente, los pies y el cuello. También se inspira en algunos elementos de diseño de lagartos y serpientes, como su forma aerodinámica y su lengua bífida. Antes de transformarse por completo en Raban, Ichiro exhibe una etapa de transición entre ser humano y convertirse en híbrido. En esta forma, el cráneo de Ichiro queda completamente expuesto, sus brazos y piernas se vuelven más reptilescas. A medida que Ichiro continuó mutando, adoptó una segunda forma, parecida a Raban, pero con las proporciones de un caimán o un dragón de Komodo. Después de que esta forma creció en tamaño, se formó Raban. Luego de casi morir en su encuentro contra Destoroyah, Junior revive a causa de la tremenda cantidad de radiación que expulsó Godzilla mientras se derretía, de ese modo provocando que Junior se convierta en un adulto listo para tomar el manto de su padre. Posteriormente todo apunta a que se convirtió en el Godzilla Gemstone y se enfrentó a Giganrex y a Megalon. La toma inicial de Godzilla vs. Giganrex evoca la toma final de Godzilla vs. Destoroyah, con la voz en off de Megumi Odaka, actriz de Miki Sagusa, que explica que Godzilla apareció por última vez hace un cuarto de siglo. El tiempo aproximado entre el estreno de ambas películas no está 100% confirmado, pero no creo que se necesiten más pruebas para asegurarlo. Es un robot duplicado de King Kong que apareció por primera vez en la serie animada de Rankin Bass de 1966, The King Kong Show, y más tarde apareció en King Kong Escapes.
Mechanicon es la creación del villano Doctor Who, un científico loco empeñado en dominar el mundo y enemigo jurado de King Kong. En The King Kong Show y sus medios relacionados, Mechanicon es desplegado con frecuencia por el Doctor Who para destruir a Kong o amenazar a sus aliados humanos. En King Kong Escapes, Mechanicon fue construido con el propósito de extraer el altamente radiactivo elemento X. Cuando la radiación dañó la máquina, Who recurrió a secuestrar al verdadero Kong de su hogar en la isla Mondo para obligarlo a excavar en busca del elemento. Sin embargo, Kong pudo resistir el control mental del loco y escapó de la base ártica de Who. El Doctor reparó a Mechanicon y lo envió a Tokio para capturar a Kong con el fin de que continuara con su tarea. Después de una batalla campal en lo alto de la torre de Tokio, Kong derrotó a su robot doble y envió a la máquina en picada hacia su perdición en las calles de abajo. Toho planeó revivir a Mechanicon para varios proyectos cinematográficos de Godzilla en la serie Heisei, pero las preocupaciones legales con respecto al uso del personaje hicieron que estas películas se cancelaran. No obstante, el robot apareció en The Godzilla Comic y en el manga Godzilla, King of the Monsters de Kodansha a principios de la década de 1990. La adaptación al manga incluye varias diferencias significativas con respecto a la película, destacando la participación directa de Manda, Baran y Baragon en la batalla final contra King Ghidorah. El dragón de fuego también hace honor a su nombre, adoptando la apariencia de un dragón de llamas, a pesar de que en su interior sigue siendo un ovni. Baragon sustituye a Gorosaurus durante el ataque a París, mientras que también se muestra la masacre de Manda en Londres. Es una secuela directa no realizada de 1963 de King Kong vs. Godzilla. Tras el enorme éxito financiero del filme de 1962, Toho comenzó inmediatamente la producción de la siguiente película de Godzilla. Con la esperanza de repetir el éxito de la película anterior, Toho inicialmente decidió producir una secuela directa que enfrentara a King Kong contra Godzilla una vez más. Shinichi Sekizawa escribió un guión para la película, que tenía el simple título provisional de continuación, King Kong vs. Godzilla, y lo presentó en 1963. Sin embargo, la película fue rápidamente descartada y reemplazada por una película que enfrentaba a Godzilla contra una versión gigante del monstruo de Frankenstein, inesperadamente titulada Frankenstein vs. Godzilla, que a su vez se dividió en dos películas diferentes, Mothra vs. Godzilla y Frankenstein vs. Baragon, en 1964 y 1965, respectivamente. Después de estudiar la anatomía del bebé Godzilla, los militares descubrieron una manera de vencer a Godzilla. Resulta que Godzilla tiene un segundo cerebro, que se encuentra donde la cola se une con el torso. Este cerebro es el que controla el movimiento de Godzilla. Parece algo salido de la era Showa, debido a lo ridículo que suena, pero debido a lo absurdamente overpower que era el Godzilla Heisei debían nerfearlo de alguna manera, y definitivamente eligieron una muy estúpida. El director Ryuhei Kitamura originalmente planeó que Ghidorah atacara la isla de Odaiba en la película en una escena que parodiaba la comedia dramática de televisión japonesa Bayside Shakedown. Sin embargo, el productor Shogo Tomiyama rechazó esta escena, para gran frustración de Kitamura, ya que dejó al kaiju con solo una escena en toda la película y lo convirtió en el único de los kaijus, aparte de Monster X y Gigan, que no apareció antes de su pelea con Godzilla. Otros miembros del personal de realización cinematográfica estaban igualmente molestos por el papel increíblemente pequeño de Ghidorah en la película, y lo compensaron incluyendo imágenes de Ghidorah atacando Tokio en los créditos finales y también realizando una sesión de fotos con Godzilla luchando contra Ghidorah. Peor es nada.
Luego de la conclusión de la era Heisei, el único que quedó en pie fue Junior, heredando el título del rey. Como el próximo filme de Toho fue Godzilla 2000, algunos pensaron que se trataba de Junior. Esta idea está errada, porque pertenecen a eras distintas, con distintas dimensiones, distintas apariencias, sin mencionar que Godzilla 2000 es una secuela directa del filme del 54. Tras la finalización de Godzilla vs. Space Godzilla, se celebró un torneo de propuestas entre los directores asistentes del grupo de personal de Kawakita para ver quién podía escribir la siguiente película de la serie. Godzilla vs. Cyber City de Yosuke Nakano fue una de las tres propuestas, que consistía en una gran batalla entre Godzilla y una gigantesca ciudad fortificada controlada por una IA construida por G-Force llamada Rosun. El oponente destacado de Godzilla fue Genocide Jaguar, un super robot que fue creado como una especie de imagen oscura de Jet Jaguar. A pesar de tener el poder de controlar la totalidad de Rosun, Genocide Jaguar terminaría sacrificándose para poner fin al reinado de terror global de Godzilla. Sin embargo, Nakano imaginó que después de que aparecieran los créditos, sonaría música de Akira Ifukube, terminando la historia con una premonición del resurgimiento de Godzilla en un futuro lejano. El arte conceptual del robot monstruo Genocide Jaguar fue enviado a Toho junto con la historia, aunque nunca se concretó nada de esta propuesta sorprendentemente compleja. Naturalmente, cualquier similitud dada con Mechagodzilla City es una coincidencia. Toriyama tuvo un cameo en la película de Return of Godzilla. Apareció como un extra entre la multitud que huye de Godzilla en Shinjuku. Akira Toriyama no solo fue un gran fan de Godzilla, sino que también participó en una de sus películas y referenció al kaiju en sus propias obras. El último intento de Wano en otro proyecto de Ghidorah antes de que lamentablemente falleciera. Con el objetivo de estrenarlo en algún momento de 2017, quería hacer esta película en la que el monstruo del smog sería revivido por energía nuclear, y un monstruo vegetal heroico llamado Midora llegaría para detenerlo. Se desconoce si esto habría estado vinculado o no a la línea de tiempo principal de Showa, aunque dice que es una secuela de la película de 1971, pero debo decir que Wano realmente merece crédito por intentar que Ghidorah regresara en otra película de cine cuando fue descartada desde 1975. Por la forma en que se describe, creo que esta podría haber sido una película realmente genial, que podría haber sido una buena manera de pasar el tiempo hasta que saliera King of the Monsters. Pero, por desgracia, parece que no estaba destinado a ser así. Esta historia, fechada el 23 de diciembre de 1994, fue enviada a Toho por el diseñador de monstruos Minoru Yoshida. Basada en la propuesta de Shogo Tomiyama de Godzilla vs. Ghost Godzilla, la versión de la historia de Yoshida habría presentado un nuevo monstruo llamado Chaos, que se ve involucrado en una guerra con Godzilla de la era Heisei y Little Godzilla por la bioenergía residual de Ghost Godzilla. Fuera de estos detalles, hay poca información disponible sobre esta historia. Fue un concepto escrito por Shinichi Sekizawa y Jun Fukuda en la primavera de 1973. Ese invierno, se escribiría un nuevo borrador titulado Showdown in Sanpamisaki, Godzilla vs. Mechagodzilla por Sekizawa y Masami Fukushima. Este nuevo guión reemplazaría a Garugan con Mechagodzilla, a Mothra con un nuevo monstruo, King Balgan, y agregaría a Gaigan a la historia. Poco después de la concepción, estas películas propuestas fueron reelaboradas en Godzilla vs. Mechagodzilla, con King Balgan como base para King Caesar y Gaigan siendo eliminado por completo. Los aliens de Garuga también serían reelaborados más tarde en los R-Aliens por el siguiente guión, quienes, a su vez, fueron reestructurados para convertirse en los aliens del tercer planeta del agujero negro. Bambi Meets Godzilla es un cortometraje animado en blanco y negro de 90 segundos de duración de 1969 realizado por Marv Neuland. Se proyectó antes de Godzilla 1985 durante su presentación en cines estadounidenses y en video doméstico.
El archivo de cine de la Academia preservó Bambi meets Godzilla en 2009. En 2013, el animador Koda Garner realizó una recreación cuadro por cuadro del original, trazando los fotogramas de la película y ensamblando la animación mediante edición de video digital. Bambi, el cervatillo, come hierba durante los largos créditos iniciales. De repente, ve el pie de Godzilla sobre su cabeza e intenta huir, pero el gigante lo pisa y lo mata instantáneamente. Toho intentó producir una secuela de su reinicio de 2016 de la serie Godzilla, que fue un éxito de crítica y éxito financiero, pero la canceló a favor de un nuevo universo cinematográfico llamado World of Godzilla. En realidad, Toho nunca confirmó que hubiera comenzado ningún tipo de desarrollo de una secuela de Shin Godzilla, y nunca se hicieron anuncios oficiales sobre una secuela del filme. Ya en septiembre de 2016, se les preguntó a los miembros del elenco y al director Hideaki Anno sobre una posible secuela. La estrella Hiroki Hasegawa se mostró entusiasmado por protagonizar una secuela, mientras que Anno se mostró más ambivalente sobre la perspectiva y declaró que era poco probable que Toho le permitiera regresar para dirigir una secuela. Cuando se le preguntó al codirector de la película, Shinji Higuchi, sobre una secuela durante su panel de G-Fest 24 en 2017, respondió que Toho no podría producir otra película de acción real de Godzilla, y por extensión una secuela de Shin Godzilla, hasta después de que Godzilla vs. Kong se estrenará en 2020. La afirmación inexacta de que Shin Godzilla 2 fue cancelada proviene de los comentarios hechos por el director de Toho, Kei Ota, en una entrevista de 2018 con Nikkei Style que fueron sacados de contexto. Ota aclaró que la compañía no planeaba producir una secuela de Shin Godzilla, pero estaba considerando crear un nuevo mundo ficticio que pudiera sostener una serie completa de películas y spin-offs de Godzilla, al que Ota llamó un mundo de Godzilla. Al contrario de lo que muchos medios de comunicación occidentales afirmarían, Ota nunca afirmó que Toho cancelara sus planes para una secuela de Shin Godzilla, ni tampoco indicó que se hubiera planeado una película de ese tipo. Todos estos comentarios hechos por personas relacionadas con la franquicia no brindan ninguna indicación de que una secuela de Shin Godzilla se haya considerado seriamente. Singular Point tiene una gran cantidad de cameos, principalmente en el ending, pero no por eso son menos sorprendentes. Por ejemplo, Biollante, Anguirus, Ghidorah, Rodan, Meganulon, Shokirus, la familia Sound, Kumonga, Mothra, Manda, King Caesar, Jet Jaguar, Kiryu, Burning Godzilla, Gotsuki, Silla Jr. y la tortuga gigante de la misma serie, sin mencionar a una absurdamente vasta cantidad de personajes humanos de todas las películas. También conocido como la deidad todopoderosa Godzilla, es una interpretación de Godzilla hecha por fanáticos que lo retrata como una figura divina. Apareció en un doujinshi de Ultra Seven, un manga hecho por fans, Worst Case Invasion of Earth. Existe una idea errónea común entre los fanáticos de Godzilla y los fanáticos de Ultra de que esta es una encarnación oficial de Godzilla. Con una altura de 100 metros, God Godzilla se eleva sobre todos los demás kaijus existentes. Es una propuesta no realizada para la séptima y última película de la era Heisei. Como sugiere su título, habría enfrentado a Godzilla contra su hijo adoptivo, Godzilla Jr. G-Force finalmente usa su armamento avanzado para acabar con el Godzilla adulto. Godzilla vs. Godzilla Jr. fue la idea del diseñador de kaijus Kaoru Kamihiku, quien también trabajó en Godzilla vs. Barubaroi. Poco se sabe de la historia fuera de la batalla de Godzilla con Jr. y el hecho de que G-Force derrotaría a Godzilla al final. La única pieza conocida de arte conceptual de la historia también presenta ilustraciones de Barubaroi, ya que Kamihiku también estaba trabajando en diseños para ese kaiju en ese momento. La idea fue descartada a favor de Godzilla vs. Barubaroi, que eventualmente se convirtió en Godzilla vs. Destoroyah. El primer anuncio del juego fue en 1990, en una página donde se anunciaban los juegos de Toho para Nintendo Entertainment System.
El anuncio mostraba Godzilla Monster of Monsters, Circus Caper, Game Boy Godzilla, Times of Lore y Rodan. Curiosamente, la parte de Rodan del anuncio afirma que Rodan es el archienemigo de Godzilla, pese a que la única pelea que habían librado hasta el momento de la producción de este juego fue en Ghidorah, The Three-Headed Monster, y eso fue solo breve. El número 16 de Nintendo Power mencionó el juego en su sección Game & Watch. En este número se menciona que el juego es una especie de secuela del juego Godzilla de NES. En su número de septiembre de 1990, GamePro también mencionó el juego diciendo que era una secuela de Godzilla. Poco tiempo después, el juego fue descartado y luego, según Nintendo Power, regresó como Godzilla 2, War of the Monsters. Se desconoce cuánto se modificó el juego cuando se le cambió el nombre. Se informa que la razón por la que se cambió el nombre del juego fue que Toho sintió que un juego con el nombre de Rodan no se vendería tan bien como un juego de Godzilla. Es un videojuego húngaro sin licencia de 1988 desarrollado para Commodore 16 y Plus/4 por Cozy Ratila. Fue distribuido por Novotrade y luego relanzado por Deltasoft. Godzilla es un juego simple e interminable en el que se evitan golpes de obstáculos y enemigos en un campo de desplazamiento. El primer nivel presenta picos en el suelo, que se pueden saltar. El segundo nivel presenta un objeto similar a un ovni que vuela hacia la cabeza de Godzilla, que se puede comer. El tercer nivel presenta una abeja gigante que se dirige hacia la parte posterior de la cabeza de Godzilla y es derrotada usando aliento de fuego. Finalmente, el cuarto nivel presenta un objeto similar a un transportador espacial que vuela sobre el suelo, que se puede saltar. Godzilla tiene 6 vidas y, una vez que se acaban, el jugador debe empezar de nuevo. El juego otorga puntos por mantener vivo a Godzilla, aunque no lleva un registro de las puntuaciones más altas. El juego en sí es completamente silencioso, salvo por una breve muestra de voz cuando se inicia el juego y un rugido fuerte y lleno de estática que Godzilla emite cada vez que es golpeado por un objeto. Destroy All Monsters y Son of Godzilla comenzaron como proyectos competitivos con Son of Godzilla seleccionado para filmarse primero. Si bien el guión pasó por cambios como todas las películas durante la preproducción, parece que la historia principal no cambió mucho y todo lo que realmente sucedió fue reducir las cosas. El tratamiento original y el primer borrador del guión tenían más kaijus, Kong, Maguma, Sanda, Gaira y Evira estaban entre los que se planeaba incluir, y se planeó que la historia pasaría más tiempo en Monsterland al principio de la película. La secuencia del recorrido iba a incluir en un momento un recorrido por un vasto rancho submarino que la ONU había creado para mantener alimentados a los kaijus, una secuencia con Minilla atrapando un tiburón que lo ubicaría en la película mucho antes, e incluso hablaría sobre cómo algunos de los kaijus se habían cruzado y mostraría ejemplos únicos de estos nuevos kaijus bebés. Y, por supuesto, habría más secuencias de los kaijus arrasando. El ataque de Manda a Londres fue planeado como una secuencia real. Evira iba a ser quien destruiría el metro. Por último, el Fire Dragon iba a ser un dragón real. Fue un videojuego multijugador basado en la película Godzilla de 1998 desarrollado por Mythic Entertainment. Godzilla Online es un juego de acción de ritmo rápido que tiene lugar poco después de los eventos de la película. La ciudad de Nueva York ha sido atacada por Baby Godzillas recién nacidos. Los jugadores pueden asumir el papel de soldados, científicos, Baby Godzillas o periodistas. Los soldados tienen la mira puesta en erradicar a los Baby Godzillas. Los científicos intentan tomar muestras de sangre de los Baby Godzillas mientras se defienden de los soldados y la nueva amenaza Baby Godzilla. Los Baby Godzilla se esfuerzan por evolucionar a Godzillas adultos más grandes mientras se defienden de los soldados y los científicos. El objetivo principal de los periodistas es filmar todo el caos entre los tres grupos opuestos y evitar ser asesinados a toda costa. Godzilla Online es digno de mención, ya que es uno de los pocos juegos, y menos juegos multijugador, que usa voxels para representar sus personajes y entornos.
Tras el éxito de su serie de televisión animada The King Kong Show coproducida con Toei Animation, Rankin Bass se acercó a Toho con los derechos de King Kong para producir una película de acción real basada en la serie. Toho comenzó la producción de Operation Robinson Crusoe, King Kong vs. Evira, pero Rankin Bass rechazó el guión sobre la base de que no seguía la serie lo suficientemente de cerca. Sin embargo, en lugar de descartar por completo el guión, Toho reemplazó a King Kong con Godzilla y modificó ligeramente la película para convertirla en Evira, Horror of the Deep. Esto explica por qué Godzilla muestra un comportamiento inusual en la película, como cuando extrae fuerza de la electricidad, su curiosidad hacia Dayo, su uso de rocas para destruir la base del Red Bamboo y sus hostilidades con Mothra a pesar de que son aliados. Toho eventualmente produciría la película King Kong Escapes al año siguiente, que siguió mucho más de cerca la serie de televisión animada. Originalmente se planeó que King Ghidorah, Gorosaurus y Kiryu aparecieran en Godzilla Final Wars, pero fueron reemplazados por Monster X, Sila y Gotengo. También existe arte conceptual para Odako que fue desechado. Es el 9º número de Godzilla, King of the Monsters de Dark Horse. Se publicó el 1 de marzo de 1996. Godzilla causa estragos en el condado de Orange, resistiendo los ataques de G-Force y el ejército cuando de repente desaparece en el aire. El profesor Mason ha teletransportado al monstruo al mar para sus propios fines. El Dr. Kagaku decide que Mason es responsable de la desaparición de Godzilla. Los viajes en el tiempo eran la obsesión de Mason, como la de Kagaku antes de que apareciera Godzilla. Con Godzilla en su lugar, Mason ataca Pompeya momentos antes de que el Vesubio entre en erupción. Mason y un equipo de asaltantes están listos para saquear la ciudad romana tras el paso de Godzilla. Kagaku le revela a G-Force que ha estado trabajando en su propia máquina del tiempo. G-Force se da cuenta de que Mason tiene la intención de usar a Godzilla para saquear el pasado atacando desastres pasados. Mientras G-Force intenta determinar qué eventos pudo haber tenido como objetivo Mason, los hombres de Mason y Godzilla desaparecen de Pompeya justo cuando el volcán entra en erupción. G-Force envía a Kino y Take a San Francisco en 1906, mientras que Burton el Ser y la doctora Marina Meltef parten hacia Inglaterra en 1588. Fue una atracción de simulación de Godzilla presentada en los parques temáticos Sanrio Puroland y Hermonyland en Japón. En funcionamiento desde el 18 de marzo de 1994 hasta el 1 de julio de 1998, presentó un cortometraje producido por Toho utilizando el traje de Godzilla de Radogoji y el títere de Rodan de Godzilla vs Mechagodzilla 2, y el títere y mago de Mothra de Godzilla vs Mothra. En Sanrio Puroland, la película se presentó en 3D, con olores liberados en el cine para mejorar la experiencia de visualización, como humo durante las escenas de destrucción. Una nave espacial llamada Tierra es enviada a investigar la desaparición de su contraparte en un planeta lleno de monstruos más allá de nuestro sistema solar. Una vez allí, rápidamente detecta la nave derribada y es atacada de inmediato por Mothra y Rodan. Ve a Godzilla y abre fuego contra él, lo que le da al planeta tiempo suficiente para escapar. Mientras un volcán entra en erupción, una luz extraña transporta a los tres kaijus a la estación de Tokio, donde Godzilla se descontrola. La Tierra ayuda a la JSDF en sus esfuerzos por detener a Godzilla, pero sus armas tienen poco efecto. Después de despachar a las máquinas en el suelo, Rodan vuela para darles algunos picotazos y Mothra desciende sobre él con sus escamas explosivas. La Tierra finalmente devuelve a los kaijus a su planeta natal liberando un polvo verde, que encierra a cada uno de ellos en una burbuja. Tras el estreno de Godzilla vs. Space Godzilla en 1994, Toho comenzó a trabajar inmediatamente en la siguiente película de Godzilla. Debido al inminente estreno de la primera película de Godzilla producida en Estados Unidos por TriStar Pictures y sus posibles secuelas, Toho decidió cerrar temporalmente su serie y cesar la producción de películas de Godzilla hasta 2005.
Para la última entrega de la serie Heisei, Toho decidió remontarse a la película original de 1954. En la primera iteración de esta idea, Godzilla Jr. viajó de regreso a 1954 para luchar contra el Godzilla original. Las versiones posteriores enfrentaron a Godzilla contra el espíritu inquieto del primer Godzilla en el presente. El arte conceptual de Ghost Godzilla fue presentado por Shinji Nishikawa el 27 de diciembre de 1994. Esta obra de arte reveló que en un borrador de la película, Ghost Godzilla poseería a Little Godzilla y se convertiría en una reencarnación del Shodai Goji. El arte conceptual de una versión Heisei de Anguirus también se incluyó en el libro Heisei Godzilla Perfect Son, y se afirmó que fue encargado para Godzilla vs. Godzilla. Shinji Nishikawa. Drawing Book of Godzilla también contiene arte conceptual para Anguirus, designado Nuevo Anguirus y fechado el 22 de diciembre de 1994, y se afirma que es para Godzilla vs. Godzilla. Nishikawa sugirió a Anguirus para diversificar el elenco, que de otro modo estaba compuesto por 3 Godzillas. En otro borrador de la película, Ghost Godzilla poseyó a Anguirus en su lugar, creando el nuevo monstruo apodado Godzirus. En otro borrador titulado Godzilla vs. Varagirus, Ghost Godzilla poseía al nuevo Kaiju Varagirus, que poseía rasgos tanto de Varagon como de Anguirus. Godzilla vs. Godzilla también introdujo el concepto del Anguirus Hound, una subespecie de Anguirus que se trasladó a Godzilla vs. Barubaroi. Finalmente, este concepto, con diferentes revisiones escritas por Kazuki Omori y Shinji Nishikawa, fue descartado porque el director Takao Okawara sintió que una tercera película consecutiva, enfrentando a Godzilla contra un duplicado de él mismo, después de Godzilla vs. Mechagodzilla 2 y Godzilla vs. Space Godzilla, habría sido demasiado. La película fue reemplazada por varios otros proyectos intentados. Además de este hay otro borrador que es casi igual, solo que este incluye la segunda resurrección de Shodai Goji, pasando de Ghost Godzilla a Crystal Godzilla, y que tanto Shodai como Heisei Goji mueren dejando a un Godzilla Jr. revivido, maduro y con intenciones desconocidas. Aquí no encontré información, así que tendré que especular. Los padres de Minilla fueron una pareja de Godzillasaurus que se vieron afectados por las pruebas nucleares igual que los Godzillas que conocimos en la era Showa, solo que a esta pareja le debió causar deformaciones. Ellos habitaban o fueron a parar a la isla Soigel, donde, a causa de los peligros, decidieron ocultar el huevo de los Kamakuras y principalmente de Kumonga. Lo más probable es que tuvieran dependencia de la energía radioactiva. Pero como tenían que proteger a su huevo a toda costa, murieron a causa de esto, porque la otra alternativa sería que murieron a causa de los insectos Kaiju y, esa no me la creo. Godzilla debió sentir la presencia del huevo y como estaba en peligro decidió hacerse cargo de él. También está la posibilidad de que Minilla sea hijo de Shodai Goji y Yakuzu Goji, pero recordemos que Tanaka respondió la incógnita sobre el género de Shodai Goji con un tal vez, y eso da la posibilidad de que sí lo sea como de que no. De cualquier forma no sería muy maternal dejar a tu cría en un territorio hostil. Lo cierto es que ninguno pinta para ser el padre de Minilla porque cada uno iba por su rumbo, y Yakuzu Goji se enteró del huevo por pura coincidencia. Este se trata de un pleito legal que empezó porque Summit Kaijus International demandó a Legendary porque aparentemente Methuselah es un calco de su monstruo llamado Batolith por el hecho de que ambos son seres cuadrúpedos con aspecto de montaña. Hay otros problemas más allá de la simple similitud descritos en la demanda de Summit Kaiju. Summit Kaiju alegó que uno de los artistas contratados para el diseño de Methuselah era conocido por haber trabajado también en Batolith para ellos. También alega que la aparición de Methuselah en la película de 2019 terminó causando problemas para su propia mercadotecnia, ya que alegan que dificultó la publicidad adecuada de su propio Kaiju con la presencia de Methuselah. Por lo tanto, también estaban demandando con el argumento de que pudo haber sido un trabajo copiado y que causó daños a su marca debido a las similitudes en el diseño de la criatura que impidieron que su presencia de mercadotecnia comparativamente más pequeña pudiera competir con el diseño supuestamente infractor de los derechos de autor. Así que incluso si no se debe completamente a la similitud de los derechos de autor a un nivel básico, Summit Kaiju tenía otras quejas.
Fue una supuesta propuesta cinematográfica de Godzilla de finales de la década de 1970. Se informó por primera vez en un número de 1978 del fanzine Japanese Giants. Se afirmó que el proyecto era una coproducción de 4 millones entre Toho y Henry G. Saperstein de United Productions of America, escrita por Ruben Berkovich. El primer número de Fangoria, de 1979, agregó que su lanzamiento estaba proyectado para ese año, aunque esto no se concretó. Se anunció al menos una vez más en un número de 1981 de Famous Monsters of Finland. La existencia del proyecto ha sido debatida entre los fanáticos occidentales de Godzilla, debido en parte a la negación del creador de Godzilla, Tomoyuki Tanaka, en 1980. Mi padre me llevó al cine cuando era muy pequeño y vi la película original de Toho, Godzilla, por primera vez. Y Jurassic Park es una copia completa de Godzilla, y no podría haber hecho esta película sin poner al menos a Mechagodzilla con la música original sonando detrás de él. Steven Spielberg en el estreno japonés de Ready Player One. Kamakura hace una aparición breve pero involuntaria en la película, en un fragmento de material de archivo de Son of Godzilla destinado a mostrar a Kumonga uniéndose a la asamblea de Kaijus en el monte Fuji. Se puede vislumbrar un Kamacuras muerto y cubierto de telarañas en la esquina inferior izquierda. Este punto podría parecer absurdo, pero no por eso deja de ser interesante y divertido. Resulta que en 1954, para promocionar el primer filme de la franquicia, a los realizadores se les ocurrió la idea de usar globos de gran tamaño para publicitarla en Tokio, una estrategia muy cómica que terminó dando buenos resultados. Lo bueno que el gobierno nipón no se sintió ofendido diciendo que los globos hacían alusión a los aviones. Godzilla fue filmado perturbando a los pobres aldeanos ancianos en el campo como parte de una campaña promocional para The Return of Godzilla en la televisión japonesa. Por suerte los individuos reaccionaron de buena forma. Algo que resulta innegable de reconocer es que las estrategias de publicidad para promocionar las películas de Godzilla fueron inusuales e hilarantes. Similar al caso de los dos Kongs, pero con más pruebas que lo respalden, las guías mencionan que existieron dos King Ghidorahs en la era Showa. El primer Ghidorah apareció en The Three-Headed Monster, Invasion of Astro Monster y Destroy All Monsters, mientras que el segundo Ghidorah apareció en Godzilla vs. Gigan y en Sound Fighter. La principal diferencia es que el primer Ghidorah es el más fuerte de los dos, pues en el caso del primero se necesitaba la alianza de dos o más Kaijus para hacerle frente. Con el segundo en sus dos apariciones solo bastó con enfrentarse al héroe titular para ser derrotado. Por último, el rugido del segundo es distinto al del primero. Una clara muestra de cómo quienes trabajan en este tipo de películas también tienen tiempo para divertirse. Durante la producción de Giant Monsters All Out Attack, se grabaron dos videos que se hicieron virales. El primero de seguro ya lo habrán visto. Se trata de la actriz Rie Ota dándonos su propia versión del rugido de Baragon, lo cual es muy adorable. Por el otro lado tenemos a Akira Uhashi, el actor que interpreta a Ghidorah, dando sus potentes rugidos. Son estos detalles minúsculos los que nos demuestran que estas personas aman lo que hacen y que trabajar en una película de Godzilla es toda una experiencia. En la escena en la que bombardean el palacio de Godzilla se puede ver el esqueleto de Anguirus tirado por la zona. Si no mal me equivoco habían dicho que no era él, pero vamos, es súper obvio que sí lo es. Probablemente en el pasado del Monsterverse Anguirus de igual forma era el aliado de Godzilla hasta que por causas naturales o por el enfrentamiento con algún Kaiju, el asesino blindado acabó pereciendo en el lugar de descanso de su amigo Goji. En 1983, Steve Miner propuso hacer y dirigir una película estadounidense de Godzilla, y Toho aprobó el plan. Toho aceptó dejar que Miner desarrollara una conceptualización de su película y comenzara a buscar el apoyo de los estudios de Hollywood. Miner comenzó contratando a Fred Dekker para escribir un guion y a William Studd para desarrollar bocetos conceptuales.
Decker no era un fanático de Godzilla, ya que encontraba las películas originales cursis, y afirmó: Él quería hacer una película cursi, y a mí no me interesaban solo los efectos especiales y derribar edificios. Lo primero que le dije a Steve fue: si esta película solo trata sobre un monstruo gigante destruyendo edificios, estamos jodidos. Decker tomó influencias de las películas de James Bond y Steven Spielberg, y quería escribir una aventura de acción con una calidad de Irwin Allen que hubiera sido interesante incluso sin Godzilla. Stuck basó su diseño de Godzilla en un prototipo desarrollado y construido por el paleontólogo Steve Cercas e incluso hizo un póster teaser para la película que muestra a Godzilla escupiendo aliento atómico en el puente Golden Gate. Dave Stevens desarrolló numerosos guiones gráficos basados en los diseños de Godzilla. Miner contactó a algunos de los nombres más importantes de los efectos especiales de Hollywood en ese momento. Muchos de ellos fueron invitados a una proyección especial de la versión japonesa original de Godzilla. Se contactó a Rick Baker para desarrollar una cabeza animatrónica de Godzilla para tomas de cerca, y Jim Danfer fue designado para animar stop motion, con David Allen designado para dirigir el equipo de animación. También se solicitaron ofertas a ILM y DreamQuest. Miner también quería hacer esta película en 3D, aunque productores como John Peters y Kate Berish expresaron interés en la película, el presupuesto proyectado por Miner de $30 millones alejó a los estudios. Los grandes estudios de Hollywood se negaron a gastar tanto dinero en lo que consideraban una película para niños. A finales de 1984, Miner finalmente desistió de intentar llevar la película a producción. Mientras tanto, Toho había revivido la franquicia por sí misma al producir The Return of Godzilla, la primera película de Godzilla en 9 años. El resto de las películas americanas canceladas ya se mencionaron, así que no hay nada más que decir. The Space Monsters Earth Defensive Directive presentó a Godzilla, Anguirus y Majin Tuo luchando contra King Ghidorah, Gaigan y un nuevo kaiju llamado Megalón. Los tres monstruos malvados están controlados por un cerebro alienígena llamado Miko. Este guión también tenía un parque temático y la torre Godzilla, que Gaigan confundió con el verdadero Godzilla en una escena. Megalón, Miko y Majin Tuo fueron descartados, pero Megalón sería reestructurado para Godzilla vs. Megalón. El diseño original de King Ghidorah presentaba escamas moradas y alas con los colores del arco iris. Posteriormente, el diseño se cambió a dorado. La idea original de King Ghidorah vino de Tanaka, quien también creó a Godzilla. Tanaka se inspiró en la hidra de Lerna de la mitología griega y en Orochi del folclore japonés. Toho también se inspiró en el dragón de 3 cabezas Meigorinichi de la versión japonesa de la película soviética de 1956 Idie Muromets. El diseño final fue creado por Akira Watanabe. La versión final fue un dragón de 3 cabezas con grandes alas y 2 colas. Sería un buen tema de conversación en una primera cita hablar de que King Ghidorah es mitad japonés, mitad griego y mitad soviético. Antes del estreno en cines de la próxima película Godzilla vs. Kong, Blunt Brothers Productions creó y publicó un simple video de parodia cómica de la película, que debutó el 9 de febrero de 2021. Este mismo video luego se convertiría en el comienzo de la primera temporada. Debido a las vistas que estaban recibiendo los videos y la recepción positiva que los espectadores dieron a los episodios, la serie comenzó a formarse como una serie animada en toda regla, y la segunda temporada se estrenó el 4 de diciembre de 2021 y la tercera temporada se estrenó el 4 de febrero de 2023. La serie se encuentra actualmente en su cuarta temporada y se estrenará por primera vez el 27 de julio de 2024. Esta serie hizo que Blunt Brothers Productions ganara popularidad y éxito masivo en su canal, y la serie todavía se sigue produciendo en la actualidad. Es una película de fans incompleta dirigida y producida por Shizuo Nakajima. Al igual que el proyecto anterior de Nakajima, Wolfman vs. Baragon, reunió la producción con la ayuda de varios ex empleados de Toho.
Aunque el rodaje comenzó en 1983 y finalizó a mediados de la década de 1980, la película aún no se ha completado ni estrenado oficialmente. Según lo que se ha revelado, la trama de Wolfman vs. Godzilla consiste en la aparición de un hombre lobo en Japón, que se irradia y crece hasta alcanzar el tamaño de un Daikaiju. Este hombre lobo gigante se encuentra con Godzilla en el campo y los dos kaijus luchan. Godzilla es retratado como un monstruo furioso como en la serie Showa temprana, pero es el menor de dos males en comparación con el hombre lobo. El uso de armas nucleares limitadas en zonas de conflicto en Oriente Medio atrae a Godzilla, que se siente atraído por las diversas fuentes de energía. Además, 3 nuevos monstruos aparecen en países de todo el mundo, transformados en criaturas monstruosas debido a la influencia de las armas nucleares utilizadas en las diversas zonas de conflicto. El tiempo es esencial, ya que los 3 monstruos rivales destruyen todo lo que encuentran a su paso para atacar a Godzilla, la fuente de energía nuclear definitiva. Muy consciente de la devastación que se avecina, G-Force despliega sus últimas y mejores armas en todo el mundo en un esfuerzo por salvar la mayor cantidad posible de vidas humanas de la amenaza de los 4 monstruos, incluida una nueva máquina llamada Mechagodzilla 2K construida específicamente para la guerra submarina. En algún momento, uno de estos nuevos monstruos ataca y derrota a Godzilla en combate, pero no puede batir permanentemente a su enemigo. En cambio, apunta a otra fuente rica en energía nuclear como presa, Little Godzilla. Al borde de la muerte, G-Force intenta salvar la vida del joven monstruo en una instalación ubicada frente a la costa de Japón. Luego, desde el mar, Godzilla y el nuevo monstruo llegan, y comienza la segunda ronda. Aparece en el cortometraje de Godzilla de 2022 de Takuya Wainichi, Godzilla vs. Gigan Rex. Después de un ataque a la Tierra por parte de un grupo de Gigan Miles que fue derrotado por Godzilla, el poderoso Gigan Rex apareció con un ejército de cyborgs para desafiar al rey de los monstruos una vez más. Gigan Rex parece muy similar a Gigan Miles, pero con un patrón de pecho, coloración y apéndices diferentes. Su piel es de un rojo metálico en lugar de azul verdoso, un material gris oscuro similar a la piel está presente en su pecho en lugar de las escamas doradas de Gigan, y su visera es magenta en lugar de roja. Gigan Rex carece de la sierra circular típica de los diseños de Gigan, en su lugar luce una estructura similar a un párpado en su esternón que puede abrirse para revelar un objeto oscuro similar a las aberturas de la frente de Miles. En lugar de ganchos, los brazos del kaiju están rematados con hojas similares a espadas que pueden extenderse en látigos que están alineados con segmentos de las hojas. Gigan Rex posee una cola larga que termina en una hoja bifurcada. Según la mayor parte de la comunidad de Godzilla, Anguirus es ampliamente considerado como el mejor compañero de Godzilla, ya que a menudo se unen para luchar contra otros monstruos, y su alianza más fuerte se muestra en Godzilla vs. Gigan, donde mostraron un vínculo claro y cercano, incluso actuando ataques coordinados contra enemigos comunes, haciendo de Anguirus esencialmente el mejor amigo de Godzilla en la franquicia. En varias películas, su vínculo a menudo se ve como una representación de lealtad y lucha compartida contra las amenazas. Es una versión robótica de Godzilla que apareció en el programa de televisión Chibico Especial, que se emitió en el canal Tokyo 12 de 1971 a 1972. Mechagodzilla también se menciona en el libro informativo Showa Mechagodzilla Steel Encyclopedia. Mechagodzilla fue creado por un niño que apareció en el programa Chibico Especial. Este diseño le valió al niño el premio a la excelencia del programa. Mechagodzilla fue descrito como un traje de Godzilla que fue repintado de plata y al que se le aplicó un interruptor en el pecho. Además de ser una versión mecanizada de Godzilla, tiene picos en los hombros igual que Space Godzilla.